Dicen que cuando Pablo Escobar murió, no dejó una herencia, dejó un misterio. Durante su vida movió más dinero que muchos países. Se decía que tenía más de 30.000 millones de dólares. Propiedades, cuentas ocultas, caletas, oro, obras de arte, empresas fantasma. Pero tras su muerte, ¿dónde fue a parar todo eso? Hoy te contaré la historia de la fortuna perdida de Pablo Escobar. ¿Quién la buscó? ¿Quién la encontró? ¿Y quién aún la está escondiendo? Quédate, porque hoy vas a conocer las rutas del dinero del narco más rico de la historia. Y por qué nadie, ni su familia, ni el Estado, ni sus enemigos, han podido quedarse con todo. Durante su apogeo en los años 80, se estimaba que Escobar ganaba entre 700 y 1.000 millones de dólares mensuales. En total, su imperio acumuló más de 30.000 millones de dólares. El cartel tenía tantas ganancias que perdían más de 2.000 millones al año por ratas comiéndose el dinero. Enterraban efectivo porque no podían lavarlo lo suficientemente rápido. Compraban avionetas solo para usarlas una vez. Y aún así, seguía sobrando dinero. La forma más segura que tenía Escobar de guardar su dinero era simple: enterrarlo. En fincas, en sótanos de casas, en paredes de edificios, en barriles bajo tierra. Durante años, su gente escondía efectivo por toda Colombia. Se calcula que aún hoy más del 60% de su fortuna sigue sin ser recuperada. Cada año campesinos, constructores y niños encuentran billetes en descomposición. Algunos valen. Otros ya no. Parte del dinero fue lavado en el extranjero. Escobar compró restaurantes en Miami, empresas falsas en Panamá, inmuebles en Venezuela, Ecuador y Perú, cuentas en bancos suizos y andorranos, propiedades en Madrid y Barcelona. Mucho de ese dinero se perdió cuando las cuentas fueron congeladas. Pero otro tanto se transformó en dinero limpio a través de testaferros. En un momento vas a conocer cómo su familia intentó recuperar parte del dinero después de su muerte. ¿Y qué ocurrió con los millones escondidos que dejaron atrás cuando huyeron? Tras su muerte, la familia de Escobar quedó en ruinas. Literalmente. Los Pepes saquearon sus propiedades. El Estado confiscó mansiones, autos, haciendas, joyas. Pero también había enemigos que buscaban venganza económica. Quemaban dinero, rompían muebles para buscar caletas, torturaban a ex-sicarios buscando información. Su esposa, Tata, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, huyeron al extranjero. Vivieron años con identidad falsa. Y según el propio Juan Pablo, no recibieron ni una fracción de la fortuna. El gobierno confiscó propiedades valuadas en más de 400 millones de dólares. Incluían Hacienda Nápoles, mansiones en Medellín y Bogotá, vehículos de lujo, obras de arte, terrenos y apartamentos, pero según informes oficiales, ese dinero no llegó completo al tesoro. Hubo pérdidas, desvíos, corrupción y robos internos. Incluso algunos bienes desaparecieron misteriosamente de bodegas de custodia. Cuando Escobar murió, sus enemigos se lanzaron sobre sus bienes como buitres. Los Pepes saquearon casas. Los carteles rivales se apoderaron de sus rutas. Y algunos de sus ex-socios se quedaron con empresas, cuentas y contactos. En otras palabras, la fortuna se repartió en la guerra. Y nadie ganó todo. Hay una historia que casi nadie conoce. Escobar había preparado una red secreta de caletas, con coordenadas solo en su mente, y dejó una pista antes de morir. Enseguida te la cuento. Según su hijo, Escobar guardaba una libreta con códigos y mapas de las caletas.
Esa libreta desapareció el día de su muerte. Algunos creen que fue robada por un agente del bloque de búsqueda. Otros que la familia la destruyó. Y algunos que aún existe, y es la llave a más de $1.000 millones escondidos. Muchos investigadores creen que parte de la fortuna de Escobar fue absorbida por bancos y gobiernos extranjeros. Otros aseguran que sigue circulando en manos de herederos indirectos. Exaliados, escoltas, testaferros que se quedaron con propiedades sin levantar sospechas. Incluso hoy, algunas empresas en Colombia tienen orígenes financieros ligados al cartel de Medellín. Pero ya nadie puede rastrearlo. Sí, cada año aparecen nuevas. En 1998, unos obreros encontraron 2 barriles con más de $3 millones. En 2012, un campesino encontró una caja metálica con más de 500,000. Y en 2020, otro hallazgo confirmó que aún hay dinero enterrado. ¿Y si siguen apareciendo? Es porque la fortuna no estaba en bancos. Estaba en la tierra. Pero hay algo aún más inquietante. La ley del silencio, muchos exsicarios, constructores, campesinos o colaboradores directos de Escobar que sabían la ubicación exacta de algunas caletas, han desaparecido misteriosamente. Otros murieron en circunstancias sospechosas. Algunos fueron silenciados por carteles rivales. Otros, por el miedo a hablar y ser asociados con el dinero sucio. Incluso hay familias enteras que encontraron dinero, pero jamás lo declararon. Lo usaron, lo escondieron y vivieron de él durante años. Su fortuna no fue heredada. Fue devorada por enemigos. Dilapidada por la guerra y olvidada por quienes temen descubrirla. Pero su impacto aún se siente en el sistema económico colombiano. En propiedades sin dueño, en cuentas congeladas, en empresas que nunca se investigaron y en la memoria de un país que nunca supo dónde fue a parar todo ese dinero. Y ahí está el verdadero misterio. La fortuna de Escobar no es solo una cifra, es una sombra que todavía respira en los rincones de Colombia, en fincas abandonadas, en construcciones a medio hacer, en cuentas no reclamadas y en secretos que nunca saldrán a la luz. La fortuna de Pablo Escobar desapareció, pero sus frases y pensamientos siguen vivos. En el próximo episodio vas a conocer las frases más impactantes, provocadoras y oscuras de Escobar. Y lo que realmente pensaba sobre el poder, la muerte y la traición. Suscríbete y activa la campanita, porque el legado de Escobar no fue solo sangre. También fueron palabras que aún resuenan.